Hola profesores, mi nombre es Aldana Sesma, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Administración. En los siguientes videos, en el primero de ellos, analizaré la cuenta mercaderías y la cuenta obligaciones a pagar bancarias, mientras que en el segundo efectuaré el análisis de la cuenta ventas y la cuenta documentos endosados con respecto a las posibles consecuencias que pudiera tener la pandemia del COVID-19 en el ciclo de operaciones de las empresas. En primer lugar, realizaremos el análisis de la cuenta mercaderías para luego continuar con el de obligaciones a pagar bancarias. La cuenta mercaderías es una cuenta de naturaleza patrimonial que pertenece al capítulo activo y al rubro bienes de cambio. Existen múltiples situaciones en las que esta cuenta se debita. Podemos mencionar cuando se efectúa una compra de mercaderías, cuando el aumenta el precio de estas mercaderías, cuando un proveedor le emite a la empresa una nota de débito por error en la facturación, cuando se efectúa la devolución de una venta o cuando se realiza el asiento de apertura de libros. En primer lugar tenemos el débito de la cuenta mercaderías por la compra. En este caso la compra se puede realizar pagando en efectivo, cuyo asiento sería mercaderías a caja. También se utilizaría el mismo asiento en el caso de que la empresa decida abonar realizando un giro postal. Se puede obtener mercaderías también realizando una transferencia bancaria. En este caso el asiento sería mercaderías a banco X cuenta corriente, X haciendo referencia a cualquier banco en el que la empresa pudiera tener una cuenta. Y la compra también puede realizarse a crédito, es decir, que los proveedores le permiten a la empresa obtener insumos sin necesariamente tener que abonarlos en el mismo momento. Otra forma de realizar el pago es mediante el endoso de documentos. Es decir, la empresa endosa un documento de terceros a favor de un proveedor con motivo de reemplazar el efectivo. En este caso, si la empresa utiliza cuentas regularizadoras, el asiento será mercaderías a documentos endosados. Mientras que si la empresa utiliza cuentas de orden, el asiento será mercaderías a documentos a cobrar. Y luego se deberá realizar el respectivo asiento de orden, que serán documentos de terceros endosados a proveedores documentos de terceros endosados. Este asiento reflejará la posible responsabilidad que pudiera tener la empresa en el caso de que el firmante del documento no cumpliera con su obligación de pago. Este asiento no se realiza en las cuentas regularizadoras, ya que la cuenta documentos endosados, al ser una regularizadora de activo, estaría descontando de alguna forma la cuenta documentos a cobrar. En el caso de aumento de precio de la mercadería, también se realiza el débito de esta cuenta. Esto sucede porque la empresa realiza una erogación en concepto de gastos para que la mercadería esté en condiciones de ser utilizada. Puede ser que la empresa tenga que abonar un flete que está a su cargo y lo haga en efectivo. En este caso el asiento sería mercaderías a caja, o también podría hacerlo mediante una transferencia bancaria en el caso de que el asiento sería mercaderías a banco X cuenta corriente. También puede darse que el proveedor abone el flete que está a cargo de la empresa. En este caso el asiento sería mercaderías a proveedores. Aumenta el valor de las mercaderías en existencia y al mismo tiempo aumenta la deuda que se tiene con los proveedores. En tercer lugar, podemos mencionar el débito de la cuenta por la devolución de una venta. En este caso, lo que sucede es que un cliente le devuelve a la empresa mercadería evaluada en cierto monto. La cuenta mercaderías deberá debitarse por dicho monto, mientras que la cuenta ventas se acreditará por el mismo importe. Disminuirá el resultado positivo y aumentará la existencia de mercaderías. En el caso de que un proveedor emita una nota de débito por error en la facturación, es decir, que la empresa recibe una nota de débito porque el proveedor facturó la mercadería por un monto inferior al costo real, deberá efectuarse el asiento en el que aumente también la cuenta de mercaderías, es decir, que se debite, y el contraasiento será proveedores, es decir, que aumentará la existencia también
aumentará la deuda que se tiene con el proveedor. Por último, la cuenta mercadería se debita en el caso de cuando se hace el asiento de apertura de libros. La cuenta mercaderías en este caso se debita porque en el ejercicio anterior se acreditó para que quede saldada, pero en el asiento de apertura de libros debe debitarse para que la empresa tenga en consideración, sepa las mercaderías que tienen existencia. Esta cuenta se acredita con la devolución de una compra, cuando disminuye el precio de las mercaderías, cuando un proveedor emite una nota de crédito en concepto de bonificación a la empresa, cuando se efectúa el asiento de costo de mercaderías vendidas y en el asiento de cierre de libros. En primer lugar, cuando se efectúa la devolución de una compra, es decir, que la empresa devuelve mercadería valuada en cierto monto al proveedor, se pueden dar distintos tipos de asiento. En el primer caso, mencionamos que si la empresa no tiene deudas con el proveedor, el asiento será anticipo a proveedores a mercaderías. Por esto mismo, porque no hay una deuda que disminuir. En cambio, si la empresa tiene deudas, el asiento será proveedores a mercaderías. Disminuirá la existencia de mercaderías al mismo tiempo que disminuirá la deuda que se tiene con el proveedor. En segundo lugar, podemos mencionar la acreditación de la cuenta mercaderías cuando disminuye el precio de las mismas. Esto sucede porque el proveedor tuvo un error en la facturación y lo hizo por un monto mayor. En este caso, el asiento será proveedores a mercaderías o bien anticipo a proveedores a mercaderías, como mencionábamos en el ejemplo anterior, depende de si la empresa tiene o no una deuda con el proveedor. En tercer lugar, cuando el proveedor emite una nota de crédito en concepto de bonificación, es decir, que le efectúa una rebaja en el precio de compra por algún motivo diferente al pago contado, se deberá realizar cualquiera de los dos asientos mencionados anteriormente. En este ejemplo podemos ver el asiento anticipo a proveedores a mercaderías, que significa que la empresa no tenía deudas con el proveedor. Hay que mencionar que si la bonificación se efectúa en el momento de la compra, ese monto debe descontarse del valor por el que se ingresará la mercadería al patrimonio neto de la empresa. En cuarto lugar, podemos mencionar la acreditación de la cuenta cuando se efectúa el asiento de costo de mercaderías vendidas. Esto dependerá del sistema de inventario que utilice la empresa. Es decir, que este asiento puede realizarse durante el ejercicio o cuando finaliza. El asiento será costo de mercaderías vendidas a mercaderías. Y por último, mencionamos el asiento de cierre de libro. En este caso, la cuenta mercaderías se acredita, como ya mencionamos antes, para que la cuenta quede saldada, aunque en el próximo ejercicio se deberá debitar. Esta cuenta, al ser parte del activo, tiene saldo deudor y su saldo puede tener diferentes significados dependiendo del sistema de registración por el que opte la empresa. En primer lugar, si la empresa utiliza un sistema de inventario permanente, el saldo representará la realidad en todo momento, ya que se registra el costo de mercaderías vendidas luego de cada venta. Esto quiere decir que reflejará el verdadero stock, reflejará la realidad. En cambio, si la empresa opta por el sistema de inventario final, el saldo no representará la realidad en todo momento, justamente porque no se realiza el asiento de costos luego de cada venta. Se hace al final del ejercicio. Antes del asiento de costo de mercaderías vendidas, el saldo de la cuenta representará la existencia inicial más las compras efectuadas durante ese tiempo. Mientras que luego del asiento de costo de mercaderías vendidas representará el stock real. Para poder obtener el valor real de las mercaderías en existencias, primero hay que obtener el valor real del costo de mercaderías vendidas. Esto se puede efectuar por diferentes métodos,
ya sea por PEPS, por costo de última compra o como costo promedio de las últimas 3 compras. De cualquier forma, el asiento será costo de mercaderías vendidas a mercaderías, de manera que la empresa podrá saber en la realidad de la mercadería en existencia. Concluyendo con la cuenta mercaderías, pasamos a obligaciones a pagar bancarias. Esta es una cuenta cuya naturaleza es patrimonial también, pero pertenece al capítulo pasivo. Esta cuenta se acredita cuando la empresa realiza el descuento de pagarés de propia firma en el banco, es decir, que solicita un préstamo por medio de la entrega de pagarés de propia firma. También se acredita cuando se refinancia un préstamo anterior al momento de su vencimiento. Es decir, que la empresa decide no pagar el pagaré o bien pagar una parte, por lo que refinancia la parte restante. Esto puede darse por el mismo valor nominal del pagaré que vence parcialmente o por un importe mayor. Descuento de pagarés de propia firma. Cuando la empresa realiza esta operación, solicita un préstamo al banco, como ya dijimos, y el asiento será el siguiente. Tendremos banco cuenta corriente, será un activo que aumenta, intereses cedidos sellados a obligaciones a pagar bancarias. Entrando en detalle, la cuenta obligaciones a pagar bancarias se acreditará por el monto por el que se firme el pagaré, mientras que el monto que se debite en la cuenta corriente, es decir, el monto que el banco acreditará en la cuenta, será el monto de la cuenta obligaciones a pagar bancarias menos los intereses cedidos y los sellados. Para calcular estos intereses debe tenerse en cuenta el monto total del acuerdo, es decir, el monto total por el que el banco le otorga a la empresa el préstamo, el tiempo de este préstamo, la tasa de interés y la unidad de tiempo en la que esté expresada esta tasa de interés. El sellado corresponderá al 1% del valor total del pagaré. En segundo lugar, tenemos la refinanciación de un préstamo. Como ya dijimos, puede hacerse por el mismo monto, por el mismo valor o por un monto mayor. En el caso de que la renovación del pagaré se realice por el mismo valor nominal, se deberá dar de baja el documento anterior, también se deberán contar los intereses, los sellados, acreditar la cuenta caja y la cuenta obligaciones a pagar bancarias. Esta última se acreditará por el monto del pagaré anterior, es decir, el mismo monto que venció. Además, se deberán recalcular los intereses y los sellados, ya que se trata del mismo monto, los intereses y los sellados serán el mismo, a menos que el préstamo sea por el mismo monto, pero se modifique el plazo de tiempo por el que el banco otorga este préstamo, la tasa de interés y la unidad de tiempo en la que esté expresada esta tasa de interés. La empresa puede optar por abonar en el momento los intereses y los sellados o bien incluir los intereses en el monto del nuevo pagaré. Cuando la empresa realiza la refinanciación de un préstamo parcialmente, es decir, que abona una parte de la deuda, mientras que renueva la otra parte mediante un nuevo pagaré. En este caso, la cuenta obligaciones a pagar bancarias se acreditará por el monto del nuevo pagaré y la empresa deberá efectuar el pago de la parte restante. Puede hacerse mediante una transferencia bancaria, es el caso del asiento que se muestra en este caso, y si no, podría hacerse mediante efectivo. También hay que tener en cuenta que se debe debitar la cuenta de obligaciones a pagar bancarias por el monto del pagaré vencido. Hay que tener en cuenta los intereses y los sellados con las mismas características que el asiento anterior. Por último, tenemos la refinanciación de un préstamo por un importe mayor. En este caso, la diferencia es que el banco acreditará en la cuenta de la empresa el monto de la diferencia. Es decir, en primer lugar, la acreditación de la cuenta de obligaciones a pagar bancarias se hará por el valor
del pagaré anterior vencido más la diferencia que decida incluir la empresa. En este caso deberán recalcularse los intereses y los sellados por el nuevo valor del pagaré. Además, la empresa, cuando realice el pago de estos intereses, verá reflejado en su cuenta la acreditación que realiza el banco. ¿Cuándo se debita la cuenta obligaciones a pagar bancarias? Al vencimiento de un documento descontado. Como ya mencionamos, en los casos en que la cuenta se acredita, siempre que un documento vence debe registrarse. Esto es independientemente de si la empresa cancela la obligación o refinancia la deuda. La diferencia se va a dar en la registración. Si la empresa decide cancelar la obligación, no se generarán intereses ni gastos. Mientras que, si la empresa decide refinanciar la deuda, deberán recalcularse los intereses y los sellados. Y deberán obviamente tenerse en cuenta en el asiento. Como podemos ver acá, si la empresa cancela la obligación, el asiento será obligaciones a pagar bancarias a caja o bien a banco X cuenta corriente si la empresa decide en vez de abonar en efectivo abonar mediante una transferencia bancaria. Y si la empresa refinancia la deuda, se dará cualquiera de los tres asientos mencionados cuando la cuenta sea acreditada. Es decir que se debitará la cuenta obligaciones a pagar, se deberán incluir los intereses, los sellados y se deberá acreditar la cuenta obligaciones también, dependiendo de si la empresa refinancia la deuda por el mismo valor nominal, por un monto menor o por un monto mayor al del pagaré vencido. Esta cuenta, al ser una cuenta perteneciente al pasivo, tiene saldo acreedor. Este saldo representa el monto de los pagarés que no vencieron aún, que la empresa descontó. Es decir, que representa las deudas que la empresa tiene con el banco por el endoso de pagarés, por el descuento de pagarés de propia firma. En el siguiente video analizaremos la cuenta ventas y la cuenta documentos endosados.